Ok, bueno, buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de Profundiza. Qué bueno pues tenerlos por acá y poder empezar un nuevo módulo. Vamos a iniciar con la clase de una vez y lo que vamos a hacer es que al final de la clase vamos a dar como la dinámica de cómo vamos a trabajar este curso, ¿verdad? Cómo vamos a hacer este módulo. Ahí vamos a decir la dinámica, va a ser bastante sencilla, ¿verdad? Siempre los fines de año son un poco ajetreados, ¿verdad? Por tantas cosas y algunos que estudian, pues terminando proyectos y situaciones. Vamos a tratar de que el curso no sea tan cargado, pero que podamos aprender bastante, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar de esta manera. Así que bienvenidos sean, ¿verdad? Al curso Diálogos del Fin, ¿verdad? Y vamos a empezar con una oración y vamos a ir ahí a las generalidades de lo que hoy vamos a hablar. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por una oportunidad, Señor, de estar juntos. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de poder, Padre, empezar este curso, este módulo, Padre, de escatología y pues queremos pedirte, Padre, que tú nos puedas ayudar, que tú puedas estar con nosotros, Señor, y que nos puedas bendecir, Padre, en estas semanas en las que vamos a estar aprendiendo de este tema, Dios, creciendo en este tema para poder, pues, mejorar, Dios, y tener una perspectiva correcta del fin del mundo, tener una perspectiva correcta de la segunda venida de tu Hijo Jesucristo y que esa perspectiva pues nos aliente, nos anime y nos inspire. Gracias por mis hermanos que ya están conectados y pedimos, Padre, pues que nos ayudes en este trayecto que queremos llevar juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno, entonces empezamos nuestro módulo, ¿verdad? Empezamos nuestro módulo de, de Profundiza. Así que bienvenidos hay algunos que se añaden, ¿verdad? Y se estarán añadiendo en unos minutos y pues les damos la bienvenida a Profundiza y queremos pues proveer recursos, ¿verdad? Recursos para poder crecer, recursos para poder mejorar, recursos para tener mayor profundidad en nuestro estudio bíblico y también pues que sean accesibles a todos y que nos puedan ayudar también a poder tener ese conocimiento bíblico. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando, verdad? En estas semanas, ¿verdad? ¿De qué vamos a estar hablando? Diálogos del fin, ¿verdad? Diálogos del fin. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese título, verdad? Este módulo. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes. Primero vamos a hacer algunas aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Vamos a hacer algunas aclaraciones pertinentes, ¿verdad? A este módulo, ¿verdad? De qué vamos a estar hablando. Obviamente vamos a hablar del fin del mundo, de la segunda venida, ¿verdad? De Jesús. Entonces, pero vamos a hacer algunas aclaraciones que nos van a ayudar. Primero, por propósitos didácticos y concernientes a esta materia, las lecciones no tendrán un enfoque exegético, ¿verdad? No vamos a estudiar muchos pasajes, no vamos a estudiar tampoco los pasajes de una manera exegética. Cuando hablamos de una manera exegética es que estamos viendo su contexto histórico, viendo los idiomas bíblicos, ¿verdad? Estudiando los términos, ¿verdad? Entonces no va a ser el enfoque que hemos tenido en otros cursos de exposición bíblica, ¿verdad? Sino más bien vamos a hablar sobre pasajes selectos de la Biblia, ¿verdad? Más bien se estudiará de una forma sistemática este tema de la segunda venida. Además, se dará consideración a lo que el cristianismo ha creído históricamente y cree sobre el asunto, ¿verdad? Debemos de ser muy claros en este tema. Nosotros como movimiento, como iglesia, no tenemos una postura, digámoslo así, o un sistema escatológico definido, ¿verdad? A ninguno se nos ha enseñado. Piensa en cuántos años tenemos tal vez en la iglesia y no hemos recibido un curso o un módulo, ¿verdad? O clases sobre la segunda venida, tal vez algunas, pero no como algo que nos pueda transmitir una doctrina. Entonces, pero vamos a aprender
de lo que el cristianismo ha creído históricamente y que creen muchos hoy en día, y esto va a ser parte de la aclaración que quiero dejar. Otra aclaración importante, ¿verdad? Es que en las lecciones se estudiarán los sistemas escatológicos. Hay sistemas escatológicos o sistemas del fin del mundo, el amileniarismo, el postmileniarismo y el premileniarismo. Es parte de lo que se va a estudiar en estos módulos, sin pretender la toma de uno de ellos como correcta y desechando a los otros, sino más bien aprendiendo de cada uno de ellos, ¿verdad? Lo que vamos a tratar acá en este módulo es presentar como un buffet, ¿no? Donde hay varias opciones y no te vamos a decir esta es o esta es, sobre todo cuando hablamos de estos sistemas, obviamente al final del curso yo voy a dar una perspectiva de cómo debemos de ver este tema de la escatología, pero vamos a estudiar estos sistemas. Entonces va a ser muy interesante, tal vez los has escuchado. En nuestro libro de estudio hay un pequeño estudio sobre este tema, pero nos va a ayudar mucho poder conocerlo con un poquito de mayor profundidad. Ninguna de las lecciones se va a enfocar en la llamada escatología sensacionalista, ¿verdad? En otras palabras, no se trata de un estudio profecía ficción, ¿verdad? No sé si has visto esos libros que son bestsellers que se llaman Dejados Atrás, ¿verdad? Que hablan del rapto, de la segunda venida, del Armagedón. Ese no es el enfoque del curso, sino es más académico, ¿verdad? Es un curso más académico, ¿verdad? Ayudándonos ahí a entender lo que la Biblia dice sobre este tema. Entonces, estas son las aclaraciones y la última es el principal objetivo de las lecciones es tener un conocimiento panorámico, pero concreto sobre el tema de escatología para una mayor edificación personal. Entonces, obviamente, el tema de escatología es parte de la teología sistemática. Es un tema bastante extenso, ¿verdad? Es un tema donde hay cientos y cientos de libros o miles y miles de libros escritos. Hay especialistas en el tema, ¿verdad? Y no podamos a pretender que después de 8 lecciones podamos salir como eruditos, pero sí vamos a poder tener nociones concretas de cómo abordar esta perspectiva y esta doctrina bíblica. La escatología es una doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la primera clase. Vamos a ver la introducción, ¿verdad? Bienvenidos a quienes se acaban de conectar a este curso de Profundiza, en los que hablaremos de por qué se llama Diálogos del Fin, ¿verdad? Diálogos del Fin o escatología. Bueno, vamos a empezar definiendo. La palabra técnica, digámoslo así, ¿verdad? Es escatología. Viene de la combinación de dos palabras griegas. La primera, escatos, ¿verdad? Que significa último, y o final, y logos, que significa estudio, pero también significa diálogo, ¿verdad? Entonces, por eso le pusimos le puse a este módulo diálogos del fin, ¿verdad? Eso significa escatología. Esa es la palabra que vamos a hablar durante estas 8 semanas. Así que por lo menos vamos a saber ya qué es escatología, y es la rama de la teología, ¿verdad? Que estudia, dialoga, ¿verdad? Sobre el final, sobre los últimos tiempos, ¿verdad? Etimológicamente significa tratado de las cosas últimas o postreras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este módulo. La definición teológica escatología es la rama de la teología sistemática que trata de la profecía bíblica, o mejor dicho, del elemento predictivo de la profecía bíblica. Como hemos hablado en otras ocasiones, la profecía bíblica no es siempre predictiva, ¿verdad? El 70% de la profecía bíblica no es predictiva, sino es una predicación o una denuncia para situaciones que están pasando en el momento, ¿verdad? Pero en este caso vamos a estudiar porciones de ese 30%, ¿verdad? De ese futuro, de esa escatología, de esa profecía que está hablando de algo predictivo, de algo que vendrá en el futuro.
Entonces, esto es principalmente nuestra definición de lo que es escatología, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario hasta dónde vamos? Ok, vamos a ver algunas actitudes importantes en este módulo, que son importantes para nosotros. Primero, actitudes que debemos de evitar. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de evitar? Es estudiar solo por curiosidad, ¿verdad? Estar en este módulo solo por curiosidad. A ver, curiosemos, miremos de qué se trata eso. Estamos hablando de la Biblia, del texto bíblico, de verdades que están por suceder y nosotros pues no podemos acercarnos a la Biblia porque todos somos cristianos los que estamos acá. No podemos acercarnos solo por curiosidad. Así que si tienes curiosidad, tal vez este no es el sitio o el lugar para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa actitud la debemos de evitar. La segunda actitud que debemos de evitar es estar acá por saber más, ¿verdad? Por tener un orgullo intelectual, ¿verdad? De que, yo ahora sé más, ahora ya sé qué es escatología y ya esto y lo otro. Y es una actitud que debemos de evitar, ese orgullo intelectual de simplemente quiero saber más. Y otro enfoque, otra actitud que debemos de evitar es el enfoque divisivo, ¿verdad? Venir aquí o a cualquier acceso a la teología o a la educación bíblica y aprender para dividir, ¿verdad? Aprender para hacer ver, yo sé más que tú, la iglesia no está bien, ¿verdad? O el pastor no sabe, o el que predicó no entiende. No, no es esa. Esta es una actitud que debemos de evitar en cualquier tema bíblico y pues acá lo quiero pedir. Y la otra es cuáles son las actitudes que debemos de tener, ¿verdad? ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener? Primero es humildad, ¿verdad? Ninguno de los que estamos acá somos eruditos en la materia, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, todos estamos enriqueciéndonos, ¿verdad? A través de esta interacción en la que nos venimos aquí a conectar cada semana, a aprender. Entonces nuestra actitud debe ser de humildad, ¿verdad? De quiero aprender, quiero depender de Dios, quiero ser humilde, quiero conocer más a mi Dios y en este caso quiero saber un poco más de lo que está por venir. Otra actitud que debemos de tener es tener un espíritu de siervo, ¿verdad? Venir acá para que podamos servir a otros, para que lo que aprendemos en profundiza o aprendemos cuando nos acercamos a la Biblia, sirva para ser mejores siervos, para poder ayudar más a nuestra iglesia, para poder ayudar más a los hermanos, a nuestras familias y poder tener un espíritu de siervo. Y finalmente la otra actitud que debemos de tener acá es de dependencia en Dios. Habrán cosas que hablemos acá que pueden chocar con tus pensamientos, con lo que tú has creído, ¿verdad? Pueden atemorizarte, pueden asustarte, pueden simplemente confundirte y lo que necesitamos es estar acá con un espíritu de dependencia, de estar orando, estar pidiéndole a Dios dirección, ayuda para poder entender los temas bíblicos de los cuales vamos a estar hablando durante estas 8 sesiones, ¿verdad? 8 sesiones, hoy tenemos la primera. Ojalá podamos terminar este año, a veces quiero hacerlo ver, puede ser que algún martes se me complique, ¿verdad? Siempre el fin de año puede complicarse algunas cosas, pero lo que vamos a tratar es de mantener el calendario y si llegara a pasar algo, pues lo iríamos corriendo, pero esperamos que no lleguemos a Navidad, sino que podamos terminar antes y aprendiendo sobre el tema, ¿verdad? Entonces, esas son las actitudes que debemos de tener para este curso. Así que vamos a ir a nuestro trabajo hoy. Quiero pedirles sus Biblias, por favor, si pueden ahí tener sus Biblias a la mano. Entonces, lo que vamos a aprender ahorita es la importancia de la escatología. ¿Por qué es importante tener la visión del final? De que hay una segunda venida, ¿verdad? Que hay un regreso de nuestro Señor.
Nosotros normalmente estamos muy enfocados en el día a día, ¿verdad? Estamos muy enfocados en el día a día, estamos siempre trabajando, haciendo, ministerio, vida, familia, y muy pocas veces nos sentamos a pensar en el fin del mundo, ¿verdad? Nadie se levanta en la mañana y dice, Dios, pues hoy puede ser el fin del mundo, ¿verdad? O ya pronto será, sino como que ese tema de escatología no es parte de la agenda del hacer ministerio, de la vida del cristiano. Pero veamos en la Biblia por qué es importante, cuál es la importancia, qué produce el entender la escatología. Entonces vamos a ver lo primero. Lo primero que produce es dicha. Lo primero que produce es dicha. Y alguien puede ayudarme. Aquí les voy a pedir su apoyo, ¿verdad? Para poder leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Si alguien nos puede ayudar, por favor, tenga la libertad de leerlo. Apocalipsis 1, versículo 3. Feliz el que lea en público estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Muchas gracias. ¿Qué es lo que por qué es importante estudiar y tener una visión escatológica? Porque el entender lo que está por venir y el comprender lo que está por venir produce dicha, ¿verdad? Felicidad. Hay una versión, la NTV, que lo traduce de una manera muy buena, que es bendito, ¿verdad? Bendito. Cuando estudiamos el Sermón del Monte, estudiamos esa palabra que es Macario, y tal vez la traducción más acertada, la palabra es bendito. Y es una bendición entender lo que va a venir, ¿verdad? Por eso dice aquí Juan, dichoso el que lee, ¿verdad? Siendo honestos, ¿a quién de nosotros de primera mano decimos, me encanta Apocalipsis? ¿Hay alguien aquí que Apocalipsis sea su libro favorito? No, ¿verdad? La mayoría de nosotros como que no nos gusta el libro, ¿verdad? O no nos gustaba, o no es uno de nuestros predilectos. Pero dice la escritura acá que hay dicha al leer, al escuchar las palabras de este mensaje profético, dice, ¿verdad? Y hacer caso también, poder hacer caso también de lo que está escrito, dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Sí? Si estaba cerca para Juan, está más cerca para nosotros. Entonces, ¿qué produce la escatología? El entender que hay una segunda venida de nuestro Señor. ¿Y qué sucederá? Debe producir dicha y alegría para nuestro corazón. También que debe de producir la escatología, debe producir una vida de santidad. ¿Alguien puede ayudarme con segunda de Pedro 3, del 11 al 14? Y otra persona me puede ayudar con Tito 2, del 11 al 13. Pero primero vamos a leer segunda de Pedro 3. Y dice así, segunda de Pedro, Gracias. ya que todo será destruido de esa manera, no debemos vivir ustedes como Dios manda, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Gracias. ¿Qué vemos acá? Pedro está hablando de la segunda venida del Señor, del día del Señor, ¿verdad? Del día del Señor. Entonces, dice acá, todo será destruido, ¿verdad? Todo será destruido, por lo menos como nosotros lo conocemos o como nosotros lo entendemos, será destruido. Entonces, sabiendo que hay una escatología, que hay un final, que hay un escatos, eh, dice acá, no está en pregunta, si se dan cuenta, es una pregunta retórica. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? O sea, sabiendo que el regreso y la destrucción vendrá,
¿Eso qué debe de producir en nosotros? El tener una visión escatológica, el entender que hay un final, debe de producir santidad en nuestra vida. A mí me pasaba algo, mi mamá trabajaba como, ella vendía cosas, ¿verdad? Bueno, vende todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo ella normalmente en las tardes salía a vender y ropa o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces lo que le pedían, andaba ahí vendiendo a mi mamá, pero normalmente nos dejaba algunas instrucciones antes de irse, ¿verdad? Por favor, Paulo hace esto, Mercy hace esto, y nos daba las instrucciones. Entonces, obviamente había un regreso. Tarde o temprano iba a regresar mi mamá, pero a nosotros se nos iba de nuestra mente, como que ella nunca iba a regresar. Entonces nos relajábamos y estábamos relajados, jugando, viendo televisión, ¿verdad? Yo me salía a la calle a jugar, era el mayor, ¿verdad? Porque perdía en mi mente de que mi mamá iba a venir. Cuando ya empezaba a oscurecer, como que nos agarraba la pena, híjole, ya va a venir mi mamá. Y empezábamos como locos, ¿verdad? A hacer las cosas y normalmente mal hechas, ¿verdad? Porque no lo hicimos diligentemente. Y algo así es esto, ¿verdad? Nosotros podemos perder de vista nuestro día final o la venida de Jesús y podemos estar demasiado relajados. Entonces, ¿qué produce? La escatología produce una vida de santidad. Nos ayuda a ser santos, nos ayuda, dice aquí, a dos cosas, vemos dos cosas. Uno, vivir una vida intachable, con una conducta intachable. Y segundo, nos ayuda a esperar, mira la palabra, ansiosamente, ¿verdad? Entonces, la palabra ansiosamente, hay una alternativa que es esperando con premura, como ya va a venir, ya va a venir. Entonces hay una ansiedad en el corazón, ¿verdad? Hay una ansiedad que ya va a venir o que ya voy a morir, como sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe producir la escatología? ¿Qué esperamos de este curso? Que podamos salir más santos, ¿verdad? Entendiendo lo que está por venir, entendiendo que ya va a anochecer y que el Señor vendrá, todo será destruido. Entonces nos ayuda a vivir de una vida santa esperando al Señor. ¿Alguien me puede ayudar leyendo Tito, por favor? Capítulo 2, versículo del 11 al 13. Pablo, ¿la puedo leer? Gracias, claro que sí. Dice, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, gracias. ¿Qué versión leíste, Gladys? Es lenguaje actual. Ok, gracias. Aquí vemos en la escritura, ¿verdad? Que nos leyó Gladys, todas las virtudes con las cuales debemos de vivir. Con alegría, debemos de vivir de una manera, mientras se manifiesta el Señor, debemos de vivir agradecidos por la salvación que tenemos, ¿verdad? Porque Dios nos ha amado, Dios nos ha cuidado. Entonces esa misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios ha dado a nuestra vida, debe de producir santidad, ¿verdad? Porque dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, dice. Y esa nos enseña a rechazar la impiedad, ¿verdad? Cuando estudiamos el estudio de arrepentimiento, esta es una de las escrituras. Entonces, la gracia de Dios, la bondad de Dios manifestada en la cruz, nos debe de ayudar a rechazar, ¿verdad? El pecado, la maldad. Pero el versículo 13 es la clave. Mientras esperamos o aguardamos ese día feliz, como lo leyó Gladys, o esa bendita esperanza que tenemos, ¿verdad? Es decir, la gloria venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, aquí nos da una filosofía de vida. Así debemos de vivir, agradecidos a la cruz mientras esperamos.
¿verdad? Mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces estamos en una sala de espera, hermano. Es como que estuviéramos en una sala de espera, estamos en la fila y hay una manera de esperar, hay una forma de esperar. Y la manera de esperar es en santidad. Entonces, sabiendo que el Señor vendrá, que vendrá esa bendita esperanza, esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que eso es inminente, es una certeza, ¿verdad? Que eso sucederá, eso nos impulsa a vivir de una manera. Y la manera en la que nos impulsa a vivir es en santidad. La siguiente, la importancia de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Voy a ¿Alguien lo leer puede en leer, por versión favor? NTV. Y no Sí, dejemos de gracias. congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Has pensado alguna vez que es importante congregarnos porque Jesús ya va a venir? ¿Verdad? Hay muchas razones por las cuales congregarnos, ¿verdad? Porque nos edificamos, porque agrada a Dios, ¿verdad? Porque tomamos la cena del Señor, todo eso, ¿verdad? Recuerdan, hay muchos argumentos que tenemos, nos animamos, nos fortalecemos, pero también acá nos da un argumento muy importante y es congregarnos con mayor razón, dice, ahora que vemos que el día se acerca. Este es un pasaje escatológico. Todos los que estamos leyendo son pasajes que hablan, que tienen en mente la segunda venida de nuestro Señor, el final. ¿Cómo debemos de vivir? Si sabemos que el Señor va a venir, debemos de estar unidos, debemos de congregarnos, debemos de tener una actitud de unidad entre nosotros, de congregarnos unos a los otros, estando juntos, perdón. ¿Verdad? Unidos unos a otros. Entonces, la escatología nos debe de impulsar a ir a la iglesia, nos debe de impulsar a conectarnos, nos debe de impulsar a estar en nuestros grupos pequeños, porque sabemos que el Señor vendrá y debemos de estar animados, debemos de fortalecernos, debemos de mantener la esperanza, debemos de estar felices, debemos de estar contentos, debemos de tener todas las virtudes y necesitamos estar congregándonos. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá. Entonces, ¿por qué es importante la escatología? Porque la escatología nos impulsa a estar unidos, ¿verdad? A estar unidos. Jesús viene por su pueblo, no por los individuos. Así es, el Señor viene por su iglesia, ¿verdad? No por islas, sino por un pueblo que está unido. Así que la escatología nos impulsa a mantenernos unidos, a estar congregándonos, porque el Señor vendrá. Y es eminente esa venida, es imperativo para nosotros congregarnos. Otro, la cena del Señor. La cena del Señor toma sentido escatológico. Y vamos a leer 1 Corintios 11. Que la tenga, la puede leer, por favor. 11, versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Correcto. O sea, ¿cuándo debemos de tomar la cena del Señor? Hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor toma un sentido no solo como dice acá, de proclamar su muerte, sino proclamarla hasta que Él venga, hasta que sea el escatos, el final. Entonces es parte importante de por qué tomamos la Santa Cena. Es su mandato, no solo para el hoy, sino también para el todavía no, ¿verdad? Para cuando venga nuestro Señor. La Santa Cena toma un sentido cuando nosotros entendemos, la estoy tomando hoy porque un día la volveré a tomar con el Señor, ¿verdad? La tomaré con Él, la tomaré porque lo prometió, ¿verdad? Que se tomará con Él en su reino. Entonces, la Santa Cena tiene esta razón también escatológica de por qué hacemos eso. Porque estamos proclamando la muerte hasta el final, pensando en que habrá un final
lo estamos celebrando, lo estamos proclamando hasta que el Señor venga. Entonces tiene un sentido también escatológico. También la proclamación del Evangelio. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Igual que lo tenga, por favor, lo puede leer. Aquí lo tengo. Gracias. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Ok, la tengo en versión NTV. Está bien. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Gracias. ¿Qué vemos acá? Dice, aquí hay un solemne encargo, ¿verdad? El solemne encargo del evangelismo, de la predicación del evangelio. Pero ¿cuál es la clave de ese solemne encargo? ¿Cuál es la razón por la cual hay que hacerlo? Por la cual hay una urgencia para poder hacerlo. Y la clave la vemos en el versículo 1. El versículo 1 en mi versión dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿O por qué debemos evangelizar? Porque el Señor vendrá. Porque Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque habrá un juicio. Porque habrá una realidad donde Él pondrá en el estrado a los vivos y a los muertos y los juzgará, ¿verdad? Y dictará sentencia. Algunos los condenará y algunos los justificará. Entonces, sabiendo esa realidad y entendiendo esa realidad, la escatología nos hace entender eso y eso nos impulsa a evangelizar. ¿Por qué debemos de evangelizar? Porque el Señor vendrá, porque el Señor regresará, porque la agenda ya está tirada, ya está ahí y nuestro Señor volverá a su debido tiempo. Como no sabemos cuándo es, ¿verdad? Como no sabemos cuándo es, debemos de ser urgentes, pero sabemos que, como dice aquí, a vivos y a muertos. Entonces también debemos de seguir evangelizando, ¿verdad? Porque aún personas morirán o moriremos antes de la venida del Señor, pero hay una venida, hay un final y eso produce en nosotros ese impulso de evangelizar. Entonces, ¿cuál es la importancia de la escatología? Impulsar nuestro evangelismo. No por temor, no por miedo, sino por una realidad. Y la realidad es que el Señor vendrá y debo de ser urgente en proclamar el evangelio. Y finalmente, para animarnos, para ayudarnos, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:18. Por favor. Vamos a leer, perdón, vamos a leer todo el pasaje. Si lo podemos leer desde el 13 al 18. ¿Alguien que me apoye? Aquí lo tengo, Pablo. Porfa. Gracias. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Gracias. Lo primero que vemos es que Pablo nos insta a no ignorar lo que va a pasar, ¿verdad? Parece que los hermanos en Tesalónica tenían dudas sobre la venida del Señor, ¿verdad? Hay mucha especulación y cosas que se han hablado de esas dudas, y Pablo escribe para poder aclarar un poco. Pero algo que vemos acá es que Pablo no quiere que ellos lo ignoren y que no sean ignorantes en cuanto a la segunda venida. Y por eso es importante la escatología, porque nos ayuda a no ignorarlo, a no ignorar esa segunda venida y a poder tener un mejor entendimiento sobre ella. Entonces habla de cómo será y ya más adelante estudiaremos este pasaje, pero al final del versículo 18 dice que eso debe de producir ánimo. Dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La escatología produce ánimo a nuestro corazón cuando le entendemos y comprendemos lo que está por venir. Sé que cuando hablamos del final tenemos temor, pensamos, híjole, ¿qué va a pasar? Y que todo se va a destruir, va a llover fuego y todo lo que quiera, va a venir la tribulación y pestes y los jinetes. Pero veo y vemos que la escatología y aún el mismo libro de Apocalipsis está escrito para producir ánimo a nuestra vida, a producir ánimo a nuestro corazón, porque hay una bendita esperanza para todos nosotros. Y eso es la escatología. Es alegría, mas no tristeza. Es esperanza y no desesperanza, sobre todo para nosotros los cristianos. ¿Por qué es importante estudiar la escatología? Porque nos enseña a ser dichosos, porque nos impulsa a la santidad, porque nos anima a congregarnos, porque nos da un sentido de la cena del Señor, porque nos mueve a evangelizar y porque también nos impulsa a animarnos unos a otros con esa esperanza. Entonces, esto es lo que hoy les quería compartir sobre este tema de la escatología, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? Algún comentario, alguna duda sobre el tema, pues estoy ahí a las órdenes o pueden comentar, ¿verdad? Si no, pues pasamos a hablar un poco de la dinámica del curso. Ok. Qué buena explicación, gracias. De nada, Wilson. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de la dinámica, ¿verdad? Manejamos una plataforma, ¿verdad? Para quienes se están uniendo que se llama Edmodo. Yo espero que ya todos estén dentro del chat, ¿verdad? De Profundiza. Yo subí ahí un video tutorial para poder darse de alta en esta plataforma. Es una plataforma educativa, ¿verdad? Que solamente nos sirve para poder mandar tareas o reportes de lectura y llevar un récord ahí de nuestros trabajos, ¿verdad? De nuestro desempeño académico. Es muy importante que se den de alta, ¿verdad? Cualquier duda pueden preguntar al chat. Si alguien no está en el chat de Profundiza, me puede escribir para agregarlo, ¿verdad? Y pueden añadirse a Edmodo, al módulo, y ahí pueden ir interactuando. ¿Cómo vamos a trabajar este módulo? Lo haremos de la siguiente manera. Todo el curso es basado a un curso de escatología que es dado por un doctor en teología llamado David Suazo. Él es guatemalteco, ¿verdad? Es un doctor en teología. Entonces lo que vamos a hacer, no vamos a tener un libro como en otros cursos, sino lo que yo voy a estar haciendo es compartiendo las notas de clase del profesor. Eso lo tendremos en un Word, en un texto, ¿verdad? Entonces vamos a tener en las semanas, algunas semanas yo voy a subir la sección que deben de leer, ¿verdad? Para poder profundizar más en lo que estamos hablando, ¿verdad? A través de esas notas vamos a poder
profundizar más. Y también vamos a ver unos pequeños videos grabados también por el profesor sobre estos temas de escatología. Entonces, en la semana, digamos que vamos a tener esas lecturas, cuando haya lecturas, o esos videos. Y luego yo en el modo solamente voy a subir un pequeño examen donde preguntaré, ¿viste los videos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Algunas veces voy a poder preguntar, ¿puedes dejarme tus impresiones? ¿Estás de acuerdo en algo? ¿O hay algo que no? O simplemente voy a preguntar si los viste o no. ¿Leíste la lectura asignada a la semana? ¿Sí o no? ¿Verdad? No, como les dije al inicio, vamos a tratar de que este curso no sea un curso que tengan que hacer trabajos, hacer reportes, escribir mucho, ¿verdad? Entendiendo, pues, que estamos ya a un fin de año, ¿verdad? Pero en las lecturas y viendo los videos que son bastante cortos, nos va a ayudar a profundizar en lo que estamos hablando en clase, ¿verdad? Obviamente todo eso lo vamos a trabajar a través del modo. Entonces, digamos, yo esta semana leí, ¿verdad? Mi texto y vi los videos. Entonces, voy al modo, ahí va a haber, lo más seguro, ya el próximo lunes, un examen que diga, o un quiz, ¿verdad? Como le llaman, que va a tener esa pregunta. ¿Leíste la lectura asignada de la semana? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si la leí, pongo sí. Y si no la leí, pues seguramente ni lo voy a llenar, ¿verdad? ¿Viste los videos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de trabajarlo de esa manera para que no sea cargado, pero les pido pues que puedan hacer las lecturas, que vamos a tratar de que no sean extensas, y que puedan ver los videos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, bueno, entonces los esperamos ahí en el modo para que puedan darse de alta. Sí, Maco. ¿El código del modo de esta clase, Pablo? Ya está subido. Ya lo subí. Ah, ok. Ya debe estar ahí, en un PDF está. Ah, ok, ¿verdad? muchas gracias. Ahí está ya el código, ¿verdad? Gracias. Sí. Una pregunta, Pablo. Los que estuvimos en el anterior curso de la misión, ¿tenemos que volver a hacer el proceso de darnos de alta? Sí, lo que tienen que hacer es que entran al modo y hay una opción por ahí de agregarse a un nuevo curso. Ok. ¿Verdad? Entonces a veces está como más, un signo de más, y entonces ya se añaden, y cuando den esa opción te va a pedir el código. Solo ingresas el código y ya entras, pero no tienes que volver a ingresar al modo, no tienes que abrir otro perfil, sino ya en el que estás trabajando, buscas la opción para añadir una nueva materia o un nuevo curso, ¿verdad? Un nuevo curso. Las versiones bíblicas, leemos en todas las versiones, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, ¿hay una versión que estaremos leyendo? No, vamos a leer en todas las versiones. Las versiones enriquecen nuestro entendimiento, nos ayudan a comprender mejor, ¿verdad? El texto bíblico, más cuando no manejamos los idiomas originales, entonces leer en varias versiones nos ayuda a entender mejor los pasajes. Así que no hay una versión oficial, digámoslo así, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda? Solo, Pablo, buenas noches. Hola, Marvin. Yo creo que no estoy agregado en el grupo. No sé si me podrías hacer el favor. Sí, claro que sí. Con gusto. Yo ahorita Gracias. te agrego, ¿verdad? Saludos para todos. Ok, yo ahí les agrego, ¿verdad? Y vuelvo a mandar lo del tutorial y lo del código para que lo tengan ahí fresco, ¿verdad? Entonces, ya agregándolos, ya les comparto lo que hay que leer en esta semana y también los videos de esta semana. ¿Ok? Bueno, hermanos, estamos ahí para servirles y esperamos ahí pues poder aprender mucho. Bienvenidos a todos y pues que Dios me los bendiga, que los guarde, y agradezco ahí por estar aquí. Pues esperamos que estas semanas no sean cargadas, sino más bien sean de aprendizaje. Así que si no nos vemos la otra semana es porque el Señor vino antes, y si no, pues nos vemos la otra semana. Ay, no, por favor. Bien, ahí dijo que hay que esperarlo con ansiedad. Así que, bueno, pues si no, tenemos el curso allá en vivo, ¿verdad? Con práctica en vivo. Sí, no, ya todo en vivo.
Sí, ya ahí Gracias, está. Pablo. Bueno, pues, gracias, Pablo. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Buenas noches. Adiós, se cuidan. Buenas noches. Feliz Buenas día. noches, adiós.